Bienvenido a este nuevo video. En este video te voy a explicar cómo escribir historias de usuario. Una historia de usuario o las historias de usuario no son más que una herramienta proporcionada por las metodologías ágiles para poder definir o escribir las funcionalidades de una aplicación, de un proyecto de software, y las cuales van a ser implementadas o desarrolladas por el equipo en un determinado tiempo, en este caso en una iteración o en lo que se le conoce en Scrum como un sprint. Entonces, como podemos ver en esta imagen, tenemos en la parte izquierda lo que es el Product Backlog. El Product Backlog está compuesto por historias de usuario que no son más que las características, las funcionalidades del software del producto que vayamos a crear. Recordemos que este Product Backlog, esas funcionalidades son priorizadas, ordenadas por el Product Owner en base a las que le aportan más valor al negocio. Entonces, en la parte derecha tenemos un conjunto de historias de usuario que van a ser desarrolladas, implementadas en una iteración, en un sprint, y que a esto se le conoce como Sprint Backlog. Entonces, todas las historias de usuario que van a ser desarrolladas en un sprint, en una iteración, se le conoce como Sprint Backlog. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a ver ya una plantilla que la podemos encontrar en internet de cómo escribir una historia de usuario. Entonces, lo principal que tiene la historia son estas 4 componentes, por decirlo así. Lo primero que tiene una historia de usuario es el título de la historia, que no es más que algo que describa para qué va a servir esa historia de usuario. Eso, el título es una descripción general que le indica al programador o a cualquier interesado en el proyecto para qué va a servir esa historia de usuario. Luego tenemos la palabra como y luego el rol o persona. Entonces, en este caso, el rol o persona va a ser el usuario que tiene la necesidad. Por ejemplo, puede ser un contador, entonces podremos como contador, como bodeguero, como secretaria, como asistente. En fin, aquí vamos a poner el rol o la persona que necesita o que quiere que le desarrollen esa funcionalidad. Luego tenemos el quiero, y aquí ya nos centramos en la funcionalidad como tal. Entonces, aquí vamos a poner lo que esta persona necesita o quiere que se le implemente en la aplicación. Entonces, por ejemplo, podríamos decir: como cliente quiero poder añadir productos a mi carrito de compras. Puede ser una funcionalidad. Y finalmente tenemos lo que es el para. El para nos define los motivos por los cuales este usuario solicita esa funcionalidad. Muchas de las veces pasa que el software tiene funcionalidades que realmente no se las utiliza, y también aquí es importante que a veces los clientes, los usuarios, piden funcionalidades que en realidad no están seguros si es que les va a aportar valor o no. Y entonces la idea, lo bueno de las historias de usuario es que de alguna manera nos garantizan que la funcionalidad que va a desarrollar un programador primeramente tiene un usuario que la va a utilizar, luego tiene la descripción de la funcionalidad y luego tiene el motivo por qué ese usuario pide esa funcionalidad. Entonces, con esto nos garantiza que esa funcionalidad de alguna manera va a ser utilizada en el producto. Adicional a eso, también las historias de usuario son un componente de motivación para el programador, porque de alguna manera el programador conoce quién está pidiendo historia de usuario. Muchas de las veces los programadores se limitan a implementar tareas y obviamente saben qué es lo que hace esa tarea. Sin embargo, no saben para quién la están desarrollando y no saben el valor que le aporta esa tarea a alguien. Entonces, con esto estamos también de alguna manera haciendo que el desarrollador comprenda para quién está desarrollando esa funcionalidad y también cómo le está aportando valor. Bien, entonces una vez que tenemos esto, vamos a ver una plantilla, un ejemplo de una historia de usuario, cómo iría. Bueno, una historia de usuario puede tener algunos atributos, por decirlo así, pero los más necesarios, los primordiales, son el título, el cómo, el quiero y el para qué. Eso es lo más básico que puede tener una historia de usuario. Sin embargo, como podemos ver aquí en este ejemplo,
Por ejemplo, tenemos aquí el título, que en este caso, bueno, yo me he bajado algún ejemplo de internet y que básicamente tiene que ver con una funcionalidad para una suscripción. Entonces, como título tenemos suscripción para un plan de televisión. Esto sería el título de la historia de usuario. También tenemos la parte de lo que es el número de sprint al cual va a ser asignada. Puede ser el sprint 1, el sprint 2, el sprint 3, en fin, el que toque. Luego también tenemos el programador a quien va a ser asignada. También es importante a veces indicar a qué programador va a ser asignada esa historia de usuario. También aquí podríamos poner un número de historia de usuario para poder llevar un control y de pronto en algún otro lugar se referencia no tal vez al título, sino al número de historia de usuario. También podría ser algo que se le podría añadir a esta plantilla. Y bien, luego que tenemos eso, ya tenemos aquí como tal la funcionalidad. Por ejemplo, tenemos como el rol, como cliente. Y aquí la funcionalidad. Quiero suscribirme a un nuevo plan de televisión por cable por medio del sitio web. Hasta ahí es la funcionalidad como tal. Luego viene el motivo. ¿Por qué quiere este usuario suscribirse a un plan de televisión? Entonces dice, para poder disfrutar de los programas que me gustan. Entonces aquí vemos el valor que le está aportando esta funcionalidad al usuario. Luego también tenemos los criterios de aceptación. Es importante definir los criterios de aceptación, puesto que con esto vamos a validar que la funcionalidad esté hecha, esté realizada y cumpla con lo que el usuario quiere. Entonces, por ejemplo, puede variar mucho el criterio de aceptación dependiendo de la funcionalidad, pero por ejemplo en este caso yo le he puesto un criterio de aceptación que podría ser que llegue un correo al email del cliente. Entonces la forma de validar, de garantizar que un cliente sea suscrito a un plan de televisión es que le llegue un correo al email del cliente diciéndole que sea suscrito. Otra es que por ejemplo valide el pago del cliente. Otra puede ser que por ejemplo que pueda acceder a la cuenta y ver los canales del plan una vez que haya suscrito, y pueden haber algunas más, pero para dar como ejemplo, esto sería unos criterios de aceptación para que nos permite definir que esta funcionalidad ha sido terminada. Bien, a partir de esta historia de usuario pueden o deben crearse muchas tareas adicionales. Sin embargo, la historia de usuario ya nos ha dado a entender qué es de forma global lo que quiere el cliente, lo que quiere esa persona o ese rol que nos está pidiendo esa funcionalidad. ¿Quién escribe esta historia de usuario? Esta la escribe el Product Owner, porque el Product Owner es la persona que conoce del negocio y el representante de todos los clientes, de todos los sponsors ante el Scrum Master y el equipo de desarrollo. Bien, ese ha sido un ejemplo sencillo de cómo escribir historia de usuario. Obviamente esto se mejora con la práctica, y si es que hay un poco más de dudas, quieren un poco profundizar en el tema, aquí dejo una bibliografía que pueden leer para poder entender tal vez de mejor manera este tema de cómo escribir historias de usuario. Y pues antes de irte te pido que le des un me gusta al video y que te suscribas para poder recibir notificaciones cada vez que haya un nuevo video.